Buenos días, mi nombre es Lorena Las Heras. Esto es Comprende tu mente y comenzamos. Buenos días, amigos psicocuriosos y psicocuriosas. Les habla Lorena. En el capítulo de hoy, y con motivo de la celebración del 8M, me gustaría compartir con todos ustedes algunas reflexiones que yo creo que nos pueden ser interesantes sobre la agresión a la mujer, el maltrato psicológico o el ciclo de violencia en el que se puede ver envuelta una víctima de violencia de género. Esta información creo que nos puede ser muy útil, ya sea de cara a la prevención, para poder identificar estas señales de maltrato que se dan en las fases iniciales, ¿no? Donde justo es más difícil detectarlo, ya que el maltrato se da de manera más sutil. Y también para comprender mejor a este tipo de víctimas, el proceso por el que pueden estar pasando, qué es lo que pueden estar sintiendo, pensando, por qué actúan como lo hacen, y con ello así poder ayudarles y darles una mejor respuesta entre toda la sociedad. Y bueno, ¿quién no se ha hecho alguna vez alguna de estas preguntas cuando escuchamos o conocemos que se ha dado una situación de maltrato en nuestro entorno? ¿Por qué la víctima sigue con el agresor, no? ¿Por qué no le deja? ¿Por qué le denuncia y después retira la denuncia? ¿Cómo ha llegado a soportar todo lo que ha soportado y convertirse en víctima? Creo que todos en algún momento nos hemos hecho alguna de estas preguntas, incluida yo, y por eso voy a intentar darle respuesta en este podcast. Y es que el proceso de victimización, bueno, como indica su propio nombre, no se da de la noche a la mañana, no llega de repente y de forma puntual, ¿no? Sino que es una situación que se da progresivamente, suele ser a lo largo de un periodo de tiempo bastante amplio, con una escalada de violencia pues que se da poco a poco, por lo que es bastante difícil que tanto el entorno de la víctima como la víctima propia se dé cuenta de lo que está sufriendo. Lo que todos vemos y todos nos damos cuenta es cuando ya ha llegado el pico de violencia, cuando se da el maltrato físico. La persona sufre palizas, sufre golpes, tiene moratones en el cuerpo, actúa raro. Entonces ahí ya es cuando vemos que algo no va bien. Pero siempre, antes del maltrato físico, existe un maltrato psicológico. Se produce de manera más sutil, pero esto no quiere decir que sea menos dañino, para nada. Incluso en algunas ocasiones puede llegar a ser más doloroso que cualquier paliza. Puede crear en las víctimas diversos trastornos psicológicos, como pueden ser la depresión, la ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Su autoestima se desvanece por completo, baja a un nivel de 0, es inexistente. Aislamiento social y, bueno, en definitiva, secuelas que pueden durar en la víctima toda su vida. Y bueno, es por ello que ni la propia víctima sea consciente de la gravedad de la situación en la que está viviendo. Es un hecho que se da de manera muy habitual en los casos de violencia de género, ¿vale? Y bueno, por ello es tan importante detectar estos primeros signos iniciales para poder pararlo a tiempo y no vernos inmersos en un círculo vicioso del que es difícil salir, ¿no? Este tipo de víctimas, cuando se da cuenta de lo que está sufriendo, no son capaces de salir de la situación en la que se han metido sin darse cuenta, porque ya es una situación muy grave, dependen totalmente del agresor. Y es por esto que es muy importante detectarlo en los primeros momentos para poder pararlo y no seguir adelante con el maltrato. Incluso alguna persona puede darse cuenta que de sin querer está ejerciendo algún tipo de maltrato psicológico hacia su pareja, ¿no? Ya seamos hombres o mujeres, eso da igual. Podemos estar haciéndolo sin querer, y por ello creo que es muy importante ser conscientes de ello para parar de hacerlo. Y bueno, ¿por qué creéis que el agresor ejerce maltrato psicológico sobre la víctima? Bueno, pues porque un agresor lo único que quiere es poder aprovecharse de la situación y controlarla totalmente a su gusto. Entonces, el objetivo del maltrato psicológico es que la víctima se sienta desvalorizada, culpable o intimidada para aprovecharse del afecto que ésta tiene hacia su agresor y con ello, en definitiva, controlar la situación.
¿Y cuáles son estos signos de maltrato psicológico? Pues vamos a ir enumerándolos y comentando algunos de ellos. El agresor intenta controlar la vida de su víctima. Siempre quiere saber dónde estás, qué ropa te vas a poner, con quién estás, qué estás haciendo. En definitiva, manejar cada aspecto de tu vida. Quiere controlarlo todo. También desvaloriza tus opiniones o sentimientos. No tiene en cuenta tu opinión acerca de ningún asunto. Y bueno, la típica frase que dicen todos los agresores, que te trata así porque te quiere, que solo él te va a cuidar, que si no estás con él, nadie te va a querer, nadie te va a cuidar, te vas a quedar sola. Con ello intenta meterte el miedo en el cuerpo para que poco a poco todo lo que te va diciendo te lo creas y creas que solo le tienes a él en la vida, que si no estás con él no vas a estar con nadie y así te cueste más dejarle. Otro aspecto de este control sobre tu vida es que no te deja ver a tus familiares ni a tus amigos. ¿Para qué? Para que no te convenzcan de dejarle. Para que no tengas otras personas con otras opiniones diferentes, no te hagan ver la realidad. Intenta aislarte del mundo. También es muy típico que revise tu teléfono, tus llamadas y tus mensajes. Es otra prueba más de este control constante, ¿no? Del agresor. Tampoco te animan tus objetivos. Intenta que ni trabajes ni que estudies. ¿Para qué? Pues para lo mismo, para aislarte, para que nadie tenga la posibilidad de cambiar tu mentalidad y solo tengas en mente las ideas que te transmite el agresor, no puedas ver otros puntos de vista. Lo último que quiere el maltratador es que su pareja consiga independencia económica. Quiere que dependa de él en todos los aspectos posibles para que así no tenga la opción de dejarle. ¿Qué más? Bueno, pues te habla de mal modo. Esto es en sí la violencia verbal, ¿no? Insultos, pues apodos hirientes, te habla de malas maneras, incluso te habla con sarcasmo, te dice una cosa pero quiere decir otra, de manera dolorosa, ¿no? También, bueno, controla los gastos, en qué te gastas el dinero, incluso te amenaza, ¿no? Intenta, que no hagas ciertas cosas para controlar tu vida metiéndote miedo. También suelen culpar por las cosas que le salen mal al propio agresor. Es decir, te culpan de sus propias desgracias. ¿Por qué? Porque un agresor no tiene sentido de responsabilidad y culpabiliza a su víctima de todo lo que le sale mal. La chantajea. Otro aspecto muy, muy común es pedir disculpas. Pedir disculpas, pero esto no implica que corrijan su comportamiento. Es más, nunca lo hacen. No corrigen su comportamiento, pero siempre piden disculpas. Y este es uno de los principales problemas que tienen las víctimas, ya que ellas creen que cambiará. Siempre creen a su pareja, creen que éste va a cambiar, tienen esa esperanza, pero esto nunca es así. También las víctimas, tienen temor a su forma de reaccionar. Si no te comunicas con tu pareja porque temes que reaccione de forma violenta, es realmente preocupante. Con estas reacciones, ¿qué intenta el agresor? Intenta hacer ver a la víctima que si actúa de manera que a él no le gusta, va a reaccionar de forma negativa para que ella no repita el comportamiento. Es decir, si cualquiera de vosotros no os comunicáis con vuestra pareja porque tenéis miedo a su reacción, tenéis que empezar a preocuparos. También las víctimas de violencia de género suelen tener el ánimo decaído, pierden interés por cosas que antes les interesaban, actividades que antes hacían, pues ya no le interesan. También cuando salen de casa a hacer cualquier cosa, no quieren volver a casa. No quieren volver a casa, no se sienten a gusto, tienen miedo. Y muchas de ellas se quedan en casa porque no tienen otra opción. O tienen hijos, tienen responsabilidades con sus hijos
Entonces no es tan fácil, ¿no?, irse de casa, pero no quieren volver a casa, ¿vale? También tienen ansiedad, problemas para dormir y alimentación. Bueno, estos síntomas un poquito de ansiosos depresivos los podemos tener todos, ¿no? Cuando tenemos preocupaciones, no puedes dormir por la noche, tienes miedo. También el agresor critica constantemente a su víctima. Es verdad que las críticas constructivas son útiles para nuestra vida, pero los agresores siempre van a hacer críticas no constructivas, hirientes y sobre todo constantes. Este tipo de críticas ya sabemos que no nos son útiles, todo lo contrario, ¿vale? También ya hemos comentado las amenazas, pero hay una que merece especial atención, que son, bueno, cuando amenazan con suicidarse. Esto lo hacen muchas veces. Intentan crear miedo en la víctima. Si me dejas, me suicido. Es una forma de amenaza, de chantaje. Luego, pues celos exagerados. Cualquier cosa que a priori no parece motivo de celos, para ello lo es. Son muy celosos. Incluso llegan a tener comportamientos provocativos con otros. Es decir, con el agresor puede intentar darle celos a su pareja con otra mujer. También se niegan a comunicarse para no hablar sobre los problemas. Si tienen cualquier tipo de problema, intentan no comunicarse para evadir, ¿no?, el tema, y así intentar que la víctima se olvide del tema y no haya conflicto cuando a él no le interesa. Otro aspecto central de los maltratadores es que no soportan que se rían de ellos, ni ellos mismos se ríen de sí mismos. ¿Y esto por qué? Porque no tienen autoestima. En definitiva, el proceso se da poco a poco. El maltratador intenta aislar a la víctima, que generalmente tiene la autoestima muy baja. Tener la autoestima baja es de por sí ya un factor de riesgo para que seas una víctima de violencia. Y si no la tienes, el maltratador se va a encargar de anularte. Crear en ti una sensación de dependencia, tanto emocional como económica, como real, ¿vale? De esta manera, prepara a la víctima para recibir el primer golpe y que ésta no huya de. Para finalizar, vamos a comentar 2 teorías psicológicas que nos pueden ayudar a comprender la actitud que tienen las víctimas en casos de violencia de género. La primera teoría es del psicólogo Leon Festinger y hablaba de disonancia cognitiva, para explicar el proceso por el cual los seres humanos buscamos la coherencia entre nuestros pensamientos y nuestras conductas, es decir, necesitamos tener coherencia entre lo que hacemos y lo que pensamos. Necesitamos tener una explicación que justifique nuestras conductas, es decir, lo que hacemos, a pesar de lo que pensamos. La mente siempre necesita tener esa explicación. Es por ello que parece ser que la mujer víctima de violencia de género se autoconvence de la necesidad de creer a su maltratador, pues cuando éste le pide perdón. ¿Y esto por qué? Porque necesitan tener una explicación de por qué ellas están permaneciendo junto al agresor a pesar de ser maltratadas, a pesar de los golpes. Necesitan tener esa explicación. Entonces se autoconvencen. La segunda teoría, en la que trabajó el psicólogo Seligman, habla de un proceso psicológico que se conoce como el síndrome de la indefensión aprendida. ¿Y en qué consiste? En que solemos aceptar circunstancias con resultados negativos ante las que parece que uno no puede actuar, no puede hacer nada, y como consecuencia adquirimos un comportamiento pasivo ante la situación. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Esto puede ser lo mismo que le ocurre, por ejemplo, a un universitario que, por más que se está preparando una asignatura, estudia muchísimo, estudia de todas las maneras posibles y no deja de suspenderla. Entonces el estudiante llega a aceptar que no puede hacer nada para superar la prueba y entonces no vuelve a intentarlo y toma una actitud pasiva ante el problema.
Esto es lo que le puede pasar también a este tipo de víctimas, que creen que no pueden hacer nada para solucionar el problema, entonces intentan, tienen una actitud pasiva. En definitiva, el maltratador ya ha conseguido vencer a la víctima, la ha hecho creer que todo volverá a ser como antes y que cuando la agreda habrá sembrado en ella la sensación de no poder hacer nada para evitarlo. Espero que os haya parecido interesante el tema que hemos tratado hoy y que os haya hecho reflexionar y aprender cosas nuevas. Si os veis identificados tanto con el papel de víctima como con el de agresor, es importante que acudáis a los profesionales, como a los profesionales de la psicología, que os ayudarán y respetarán vuestra privacidad. Estaremos encantados de ayudaros. Para las víctimas, sabéis que tenéis a vuestra disposición el teléfono 016 o simplemente podéis contárselo a un amigo o un familiar. Y tenéis que tener claro que de esto se puede salir, poco a poco, y que toda la sociedad estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que haga falta. No os vamos a exigir cortar con la situación de golpe, porque entendemos vuestra situación. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo podcast. Estaré encantada de compartir mis reflexiones con vosotros. Que tengáis un magnífico día, psicocuriosos y psicocuriosas.